Bien, entonces creo que podríamos, algunas de las inquietudes que tenemos en este momento entre los estudiantes de los que formamos parte de la universidad es, ¿qué nos puede comentar sobre las características del 19, su virulencia, su transmisibilidad, que lógicamente con el devenir de los días, la comunidad y los medios por los que se pueden transmitir para que nos quede muy claro este aspecto? Bueno, el virus ¿cómo es el SARS, que se le cambió de nombre a SARS-CoV-2? Es un coronavirus que produce la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, eso creo que es interesante diferenciar que la enfermedad es COVID-19 y el virus es SARS-CoV-2, porque se habla indistintamente como el COVID, y no es así, no es el COVID, es la enfermedad. Así como, por ejemplo, el Plasmodium es el que causa la enfermedad malaria. ¿Sí? Entonces hay una desinformación por parte de los medios cuando hablan del virus COVID, no es el virus COVID. Entonces sería interesante que los estudiantes sepan que el virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Bueno, este virus, hay un montón de publicaciones de las cuales yo quisiera tomar algunas. Se dijo que el virus se transmitía a través del aire, ¿no es cierto? Eso fue un verdadero problema porque es muy diferente cuando usted trata una enfermedad transmitida por gotitas de saliva y otra es cuando se transmite a través del aire. ¿Qué enfermedades se transmiten a través del aire? Solamente se transmiten a través del aire hasta aquí demostradas la tuberculosis, el sarampión y la viruela, que ya no existe por la vacunación, la varicela, eventualmente, y también todos los hongos por las esporas. Esos son los únicos microorganismos que se han demostrado que se transmiten por el aire. Los más de 100 virus que producen enfermedades respiratorias, sincitial respiratorio, este corona que ha salido ahora, los otros coronas, metaneumovirus, bocavirus, influenza, parainfluenza, más de 100 virus respiratorios, todos se transmiten por gotitas de saliva o gotitas de flujo. Es decir, cuando el paciente o el individuo con el virus estornuda, escupe o tose. Si ustedes revisan JAMA, la revista JAMA, hay una publicación en la cual se dice que las gotitas de saliva pueden expandirse hasta 8 metros. De ahí salió la posibilidad de que se podría transmitir por el aire. Sin embargo, si ustedes leen el artículo, este artículo es hecho con un simulador. O sea, la publicación se basa en un simulador. El equipo simulador es el que estornuda, tose y alcanzan las gotitas 8 metros. Y al final del artículo dice, no se puede extrapolar a coronavirus porque esto no se ha hecho con ningún paciente con coronavirus. Entonces, lo que un virus respiratorio puede alcanzar es 1 metro, según el CDC, hasta 2 metros, según la OMS, o al revés, no recuerdo bien, pero hay una controversia entre si es 1 metro o 2 metros, pero alcanzar 8 metros me parece que no es real. Entonces, de este artículo es lo que salió, que el virus se podría contagiar a través del aire, pero en realidad nadie ha demostrado y la Organización Mundial de la Salud hasta el momento no se ha pronunciado como que es un virus que se transmite por el aire. Entonces, hasta ese punto, el virus quedamos en concreto que se transmite como cualquier virus respiratorio solo a través de gotitas de saliva. Claro que si un individuo estornuda, puede dejar las secreciones sobre la mesa, las carpetas o sobre donde han caído sus secreciones. Y uno puede topar esa carpeta, esa mesa y transmitirse a través de las manos, porque se lleva las manos a la cara, pueden entrar por nariz, por conjuntiva. Pero en principio, y este no es la excepción, este virus no es la excepción, se transmite a través de las gotitas de saliva. Hasta el momento, salvo este estudio publicado en JAMA con este simulador, que las gotitas duran hasta 8 metros y que los 8 metros va a volar el virus, son solamente suposiciones realizadas en un aparato que trata de simular, y así mismo dice el artículo, simular un estornudo.
Entonces, por el momento podemos estar tranquilos. ¿Por qué podemos estar tranquilos además? Porque nosotros en el laboratorio estamos tomando muestras, estamos procesando las muestras biológicas y estamos trabajando, como dice la Organización Mundial de la Salud, en laboratorios de bioseguridad 2, es decir, para patógenos respiratorios que se requieren solamente mascarilla de N95 y los demás implementos como son guantes, gafas y bata antifluidos, nada más. Si llevamos trabajando 4 semanas y ninguna persona de las que estamos trabajando nos hemos enfermado. Si se transmitiría por el aire, nosotros deberíamos estar trabajando como tuberculosis, es decir, en un laboratorio con flujo laminar y bioseguridad 3, que también tenemos aquí, pero que no lo estamos usando porque se trabaja como bioseguridad 2 de acuerdo a las reglamentaciones. Si se transmitiría por el aire, nosotros no hubiéramos estado cumpliendo lo que dice, lo que es para trabajar con patógenos aéreos y podríamos estar contaminados o enfermos. Y realmente durante estas 4 semanas no hemos tenido ni una sola persona enferma. Entonces es una experiencia que les cuento para que estén tranquilos, que no se transmite por el aire, se transmite como todo virus respiratorio. ¿Por qué va a ser este diferente? Este se transmite por gotitas de saliva y flujo. Ahora, también hay otros artículos en los cuales ya se ha hecho la secuenciación completa de varios virus. Hay diferentes fenotipos de acuerdo a cómo se han publicado y eso al parecer, porque tampoco está demostrado, porque si ustedes revisan todo lo que hay publicado de coronavirus, la mayoría no están indexadas las revistas, la mayoría no están ni siquiera en SCOP, y hay un sinnúmero de publicaciones que son con 4 pacientes, con 5 pacientes, y de ahí sacan las conclusiones. Y eso no puede ser así. Entonces, ustedes como estudiantes deben ser súper críticos con todo lo que leen. Por ejemplo, con relación a la patogenicidad y los pacientes asintomáticos, se dijo que este virus puede ser transmitido por pacientes asintomáticos. Y eso también causó una revolución con respecto a que se deberían hacer las pruebas a todos los pacientes, a todos los individuos, porque el virus se transmitía por pacientes que no tenían ningún tipo de síntomas. Nosotros vamos procesando más de 2.500 muestras, hemos hecho una evaluación de las primeras 1.000 y en estas 1.000 nosotros hemos encontrado el 0.9% de asintomáticos, frente al 30% que indican los chinos, los artículos chinos, los japoneses o coreanos. Entonces, fíjense, el artículo que dice que el 30% de los individuos asintomáticos tienen el virus, es un artículo japonés. El artículo japonés se basa en el siguiente hecho. El gobierno de Japón sacó más o menos a unos 560 o 590 japoneses de la zona de Wuhan y los llevó a Japón. Al descender del avión, cada uno fue hecha la prueba RT-PCR. De esos japoneses, 5 tuvieron RT-PCR positivo y no tenían síntomas. O sea, 5 de los 590 más o menos. Y un matemático, un japonés matemático, hace una proyección matemática utilizando un teorema de Bayes. Y con ese teorema y esa proyección matemática, él concluye que el 30% de individuos asintomáticos son los que tienen coronavirus. O sea, no es nada real, no, es una proyección matemática. Y basados en esa proyección se hace todita la publicación de que el porcentaje altísimo de asintomáticos tienen el virus. Nosotros no hemos encontrado eso, hemos encontrado apenas, no llega ni al 1% de asintomáticos que portan el virus. En los ecuatorianos, sobre todo los quiteños, porque hacemos más en muestras de kit, las pruebas. Ese es el otro punto interesante de la patogenicidad o cómo con respecto a este nuevo coronavirus. El otro punto también interesante de esto de los asintomáticos es que un trabajo es hecho en 5 personas. El otro trabajo es hecho en 24 personas, en el cual
7 de las 24 al parecer eran asintomáticas y no presentaron síntomas durante su estancia hospitalaria. Entonces, en ese sentido hace falta más estudios y no proyecciones matemáticas que pueden tener una falla en la proyección para decir que los asintomáticos son más del 30%. El artículo japonés concluye que el 50% de la población podría ser asintomática y transmitir el virus con proyecciones matemáticas no reales. O sea, sí podemos hacer una proyección, pero en la práctica, por ejemplo, los japoneses que estaban viviendo en Wuhan y les trasladaron al Japón, 5 de los 590 fueron asintomáticos con prueba positiva. Entonces, también eso es otra cosa que no está todavía confirmada y se necesitarían hacer más estudios, proyecciones realmente matemáticas para saber en realidad cuál es el índice exacto de asintomáticos. Entonces, como les digo, nosotros hemos encontrado, no llega ni al 1% de los pacientes asintomáticos que cargan el virus. Ahora, con respecto a si deberíamos usar mascarillas o no deberíamos usar mascarillas, o quién debería usarlas, dónde y cómo, los asiáticos que tienen una gran experiencia en usar mascarillas, ellos indican que se debería utilizar todo el tiempo, a toda hora. Inicialmente se dijo, y esto también lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el que debería usar mascarilla era el paciente enfermo o el que se siente mal para evitar que sus secreciones salgan de la mascarilla y vaya diseminando sus secreciones. Entonces, en un principio se dijo que las mascarillas deberían ser usadas únicamente por los pacientes o los individuos enfermos que están tosiendo, estornudando, para evitar que sus secreciones salgan. Sin embargo, los coreanos, los chinos y los japoneses que tienen una cultura de usar mascarilla todo el tiempo, no solo por las enfermedades respiratorias, sino por la cantidad de alergias que tienen en su comunidad, ellos usan naturalmente, en forma natural, digamos, mascarillas, sobre todo abril, cuando ya empieza la primavera. Y eso, al parecer, según ellos, ha disminuido notablemente la diseminación de la enfermedad. Entonces, ahora se está recomendando que la mascarilla la usen todos, tanto pacientes o individuos enfermos, como los que no están enfermos. Es decir, que es una gran herramienta, y hay estudios que demuestran esto, que si se usa mascarilla masivamente, tanto los que están enfermos como los no enfermos, la enfermedad se disemina en menor manera. Los occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, América Latina, no tenemos cultura de mascarilla, y al parecer, ni los europeos. Entonces, al parecer, los asiáticos indican que ese es el error de los occidentales para la diseminación de la enfermedad, el no uso de mascarillas. Entonces, por lo tanto, ahora se está considerando que todos deberían utilizar mascarilla, no la N95, sino la mascarilla quirúrgica o la de tela, porque la N95 ha quedado únicamente para la parte hospitalaria de pacientes que se van a ser intubados o que vamos a trabajar directamente con el paciente y con sus secreciones. Entonces, la N95 es para personal de salud, y las mascarillas de tela o quirúrgicas para individuos que están en la comunidad y no tienen contacto directo con pacientes enfermos. Bien, entonces, ¿qué es otra medida que debemos tomar en caso de tener un contacto o una exposición? Entonces, la otra medida, naturalmente, que ustedes ya la deben saber muy bien, es el lavado de manos, por la posibilidad de que pongamos las manos sobre alguna superficie, sobre el teléfono, sobre el tablet, sobre mesas, que estén con secreciones de algún paciente que haya estornudado y tenga alguna secreción en esa superficie. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Ok, entonces pasamos a otra como es inquietud que podría ser de que ustedes tengan, es ¿cuándo y a quiénes deberíamos hacer la prueba? ¿Quiénes deberían hacer y qué pruebas existen en el mercado?
Lamentablemente, cuando llegó la pandemia al Ecuador, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud indicó que los países deberían estar preparados antes de que haya casos, incluso no esperar a que haya casos, a nosotros nos cogió desprevenidos y las personas que trabajamos en el laboratorio igual. ¿Por qué? Porque cuando entró el 29 de febrero que se declaró los primeros casos de COVID en Guayaquil por la entrada de una paciente a Babahoyo proveniente de España, la única plataforma que existía en el Ecuador para hacer investigaciones por laboratorio del virus SARS-CoV-2 era la plataforma Roche. Eso no significa que no haya otras plataformas u otros equipos para hacer PCR. Lamentablemente, como era un nuevo virus, no hay reactivos en todas las plataformas. Ahora hay otras plataformas que pueden hacer el virus, pero no han llegado los reactivos de este momento. Entonces, lo que se ha venido trabajando desde el inicio de la pandemia es hacer RT-PCR con los equipos de Roche. Las universidades y muchísimos laboratorios tienen otros equipos. Pocos laboratorios tienen esta plataforma y los únicos reactivos que se venden son los de Roche. Por ese motivo, en el Ecuador se trabaja con esta plataforma. Cuando ya vengan otras plataformas, hasta este momento ya han pasado 4 semanas, más de 4 semanas, y el país sigue sin otras plataformas para poder hacer otro tipo de pruebas. En las universidades pueden hacer a través de los primers, hacer un gel y buscar la presencia del virus a través de primers y sondas en las muestras respiratorias. Pero como esto es una forma masiva, recibes un montón de muestras, es mucho más fácil hacer una plataforma comercial, porque está todo automatizado. Bueno, de todas maneras, ¿quién debería hacerse la prueba? Está solamente aprobada por la Organización Mundial de la Salud la detección de los pacientes que tienen el virus a través de esta prueba que se llama RT-PCR, que es un PCR en tiempo real. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, se debería haber hecho a todos los pacientes que tenían un nexo epidemiológico con algún viaje a un país donde había habido registro de casos. Sin embargo, como ahora ya se declaró que el virus está circulando ya a nivel comunitario, se deberían hacer todas las personas que presenten algún síntoma respiratorio, independientemente si tiene un nexo epidemiológico o independientemente si tiene un antecedente de conexión con alguien que haya tenido el virus positivo. Lamentablemente, de acuerdo a las publicaciones que han salido, el RT-PCR depende del tiempo en el cual se le haga la prueba. Y así, por ejemplo, si es que se hace la prueba del RT-PCR, si es que tienes entre el 1 o el 7º día de enfermedad, será 58% positivo. Si es que se le hace del 8 al 14 días, más o menos es un 67% de positividad. Y si se le hace entre los días 15 de enfermedad hasta el día 40, la positividad del RT-PCR baja al 25%. Es decir, no es una prueba que tenga una sensibilidad como se tendría para otras pruebas de virus respiratorio. También existen otras pruebas en el laboratorio para identificar el virus, que es como son el antígeno y el anticuerpo a través de pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas no están aprobadas por la OMS y estas pruebas rápidas, están aprobadas, la de anticuerpos por el FDA, pero tampoco se sabe bien su sensibilidad y especificidad. Hace falta estudios para ver si se podrían utilizar masivamente. Sin embargo, con la experiencia del laboratorio con relación a anticuerpos en las pruebas rápidas, no es una buena posibilidad. Tenemos pruebas de anticuerpos para tuberculosis, anticuerpos para dengue, anticuerpos para leptospira, anticuerpos para un sinnúmero de enfermedades infecciosas con pruebas rápidas, que también se denominan inmunocromatográficas o de flujo lateral.
Estas pruebas para anticuerpos en general no son útiles, no son valiosas, no se hacen en forma rutinaria ni se ofrece, porque tienen una sensibilidad y una especificidad malas. No se sabe con respecto al coronavirus, pero las pruebas en general rápidas para anticuerpos no son consideradas de utilidad. Si se quiere hacer anticuerpos para estos pacientes de coronavirus, se debería utilizar la metodología ELISA. ELISA sí es una mejor prueba, sube más la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos en los individuos, pero lamentablemente no está todavía en el país ningún reactivo para hacer ELISA anticuerpos. Y la otra posibilidad de pruebas rápidas es la prueba rápida de antígeno. Naturalmente, para anticuerpos hay que sacar la sangre al paciente, pero para el antígeno en prueba rápida se podría hacer en la misma muestra respiratoria, que es nasofaringea o nasal. Tampoco se tiene experiencia con este tipo de pruebas de antígeno y también hay que ver qué es lo que sucede y hacer estudios. Hay pruebas rápidas en general que son espectaculares, como por ejemplo el antígeno de estreptococo grupo A, que es una prueba excelente que tiene una sensibilidad de más del 95-96%. Pero hay otras pruebas que son pésimas de antígeno, como por ejemplo el del Clostridioides difficile. Si ustedes hacen una prueba de antígeno de la toxina del Clostridioides difficile, no llegará al 30%. Por eso es mejor hacer ELISA y mucho mejor hacer PCR. No se sabe nada todavía con relación a las pruebas rápidas en coronavirus y se deberían hacer más estudios para recomendar en forma masiva su uso. Hay experiencia con otras enfermedades respiratorias y esa experiencia ha demostrado que los anticuerpos con cassette, prueba rápida, flujo lateral, no son muy valiosas. Y los antígenos podrían ser, pero depende de qué antígeno, entonces se debería hacer más estudios para hacer en forma masiva los antígenos y sacar conclusiones. Entonces las pruebas rápidas están todavía en estudio, pero se están utilizando en el país, sobre todo en Guayaquil. Y con respecto a la prueba que se deberían hacer es RT-PCR. Probablemente con el tiempo salgan pruebas más rápidas, plataformas mucho más exactas y mucho más económicas. La prueba RT es una prueba cara, es una prueba que se demora bastante porque se tiene que hacer 2 corridas, una buscando el gen E, que es el screening, y otra la confirmatoria, que es buscando el gen RD-RP. Entonces probablemente con el tiempo haya mejores plataformas o plataformas menos costosas, pero por el momento eso es lo que tenemos en el país. Simplemente el equipo de la Casa Roche. ¿Qué otra cosa? Buenos días. Sí, Disculpe, yo tengo una pregunta. Las dos pruebas que usted mencionó que son como que las mejores en este caso, que es la de ELISA y la del RTCP, creo que así se llamaba. Eso también es... RT-PCR, es Real Time PCR, Real Time Reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba molecular que busca el NAT, es decir, busca el ácido nucleico, el ARN. Okay. ¿Ese es en sangre igual, en muestra de sangre? No, la RT-PCR es una muestra que se hace en muestras solo respiratorias. Nasofaringe, es decir, un hisopito bien delgadito, le introduces por la fosa nasal hacia atrás, casi hasta la coana. Dejas unos segundos que se absorba la esponja, se absorba el hisopo, que lleguen las células con los virus que están metidas en las vías respiratorias, se peguen al hisopo, por eso es que hay que dejar un tiempo importante, unos segundos, si es que el paciente soporta hasta 1 minuto, para que se absorba la esponjita o el algodón. De ahí sacas y vuelves a meter en la otra fosa nasal, dejas también otro minutito y sacas. Y ahí están las células del epitelio respiratorio con los virus adentro. Una vez que sacas el nasofaringio, también puedes hacer otra prueba que se llama nasal, es decir, solo introduces un hisopo más gordo en la fosa nasal. Lo ideal es nasofaringio, pero lamentablemente en el país se han acabado los hisopos nasofaringios, entonces se toman nasales. Nasales es un hisopo más gordo que naturalmente no le vas a poder introducir hasta atrás, entonces tomas de la nariz. También se recomienda hacer tomas faringias,
de la garganta, pero esas están descartadas porque la recuperación es muy, muy baja. Y si el paciente está hospitalizado, le puedes hacer lavado broncoalveolar y aspirado traqueal. Según un estudio de los chinos, la mejor muestra es el esputo. Puedes hacer RT-PCR en el esputo, pero lamentablemente esta enfermedad da tos seca y es casi espectacular que consigas esputo en algún paciente. De hecho, nosotros en las 2.500 muestras que ya hemos realizado, apenas 2 esputos han llegado. Todas son nasofaringias. No hemos recibido ni un lavado broncoalveolar. Entonces son nasofaringias o nasales. Y de las 1.000 muestras que nosotros te contamos, que hemos ya procesado los datos, el 13% fueron positivas. Y tenemos bastantísimas negativas, que ese es otro tipo de análisis. Entonces, para la RT-PCR, las muestras son respiratorias. Si tú quieres valorar anticuerpos con esta prueba ELISA, porque yo no recomiendo los anticuerpos de cassette, habría que hacer más estudios para recomendar, porque en realidad en general los anticuerpos no son, de cassette o prueba rápida no son muy útiles en laboratorio. El ELISA, ahí sí puedes sacar la sangre y haces el ELISA en el suero, porque tú buscas anticuerpos IgG e IgM en el suero. Lamentablemente no tenemos ni un solo reactivo de ELISA para coronavirus que se venda en el país o se pueda obtener. Tal vez con el tiempo, el siguiente mes o con un futuro cercano habrá este tipo de pruebas. Por el momento no las hay. Lo que ahora circula en el país es la prueba de anticuerpos con cassette. ¿Está claro? Sí, Majo. Sí, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Ustedes han tenido casos, han visto casos en sus zonas donde están trabajando? ¿Alguien que haya visto un caso? ¿No? Ok. Una preguntita. Claro. ¿Hay que observar algún tipo de medidas higiénicas dentro del domicilio durante este brote? ¿Y qué medidas higiénicas puede tener Una un muy buena familiar? pregunta, doctor. Sí, sí, qué interesante su pregunta. Sí, pero yo realmente no estoy de acuerdo con las fumigaciones de los barrios, ni los pavimentos, ni los edificios, porque si uno sabe la fisiopatología del virus y sabe que la contaminación es por las secreciones de un paciente enfermo o un paciente que esté excretando el virus, ¿qué tiene que ver el pavimento o las paredes de los edificios, salvo que alguien vaya en helicóptero y escupa y caiga en el edificio? O sea, es absurdo todo eso, pero como todo se contagia, eso es más contagioso que el propio virus. Entonces, si un alcalde en alguna ciudad fumiga las ciudades, fumiga los edificios, fumiga las paredes, los pavimentos, entonces el otro hace lo mismo, porque si no la población indica que aquí no se hace nada, aquí no nos protegen, aquí fíjense que allá están haciendo esto, y todas esas falsas seguridades se van reproduciendo a través de las redes sociales. Entonces, no se ha demostrado que fumigar las ciudades nos vaya a proteger de nada. Lo que hay que hacer es alejarse del individuo que está enfermo, es decir, mantener 2 metros de distancia de un posible contagiador. Entonces, ¿qué tienen que ver los edificios, las paredes, el pavimento, las calles? El virus no está en el ambiente, el virus solamente está en los individuos portadores o enfermos. Entonces, eso de la fumigación, no hay ningún sustento científico y es simplemente como una epidemia de lo que hacen en otros sitios. Y tienen miedo de que digan, no nos protegen, no hacen nada y así. Tampoco se ha demostrado que alguien me llamaba, algún paciente, a decir que se deben secar los alimentos y todito pasar con un secador de pelo. Tampoco tiene ningún sustento científico. No, lo que tenemos que hacer básicamente es lo mismo que hacemos con todas nuestras actividades diarias. Es decir, si usted compra fruta, ¿qué hace con la fruta? Lava la fruta. Si quiere le puede poner en Vitalin las verduras, desinfectar con permanganato de potasio, pero no por el coronavirus, sino porque así se procede con todos los alimentos. Usted tiene que tener las mismas normas de higiene con el pollo,
no tiene que poner el pollo en la mesa, en la tabla de picar y luego la verdura, todas los mismos procedimientos. No tiene que cambiar absolutamente nada. Y con respecto a los zapatos, que están poniendo también cloro a la entrada de los edificios, solamente supongamos que usted, un paciente escupa, cae la saliva al pavimento, usted se llega con los zapatos, se contaminan los zapatos, a menos que usted se coja los zapatos y manipule los zapatos y esté jugando con los zapatos y tenga algo que ver con los zapatos y se queden en sus manos los virus de los zapatos que de casualidad se toparon con una saliva del pavimento. O sea, es hilar muy fino. Entonces uno debe en la casa tener los mismos cuidados. Limpiar la casa, bañarse todos los días, lavarse las manos, limpiar la fruta, lavar la fruta, es lo mismo. No hay que hacer absolutamente nada adicional. Ahora, si usted viene de un hospital, naturalmente la ropa de hospital debería quedarse en el hospital y usted venir cambiado de la ropa. Pero aquí como no es una costumbre, porque en otros países nadie va a la casa con su ropa de hospital. Toda la ropa de hospital se queda en el hospital. Como aquí no hay esa costumbre, uno lleva la ropa a lavar a la casa, probablemente sí sea porque está con muchos pacientes en el hospital, sea una buena medida dejar la ropa fuera o lavarla aparte y usted cambiarse cuando entra a la casa. Con respecto a los zapatos, las culturas japonesas, asiáticas y algunos europeos tienen una muy buena costumbre que no tenemos nosotros, que es dejar los zapatos afuera. Pero no por el coronavirus en sí, por todos los bichos y por todas las cosas que se podrían estar llevando en los zapatos. Pero nosotros no tenemos esa costumbre y tampoco es que estamos enfermos más que los europeos o más que los asiáticos por dejar los zapatos afuera. A mí me parece una buena costumbre dejar los zapatos afuera de la casa, pero eso es como es una buena costumbre no solo por el corona, sino para cualquier otro bicho. Entonces no debemos cambiar nuestras actitudes normales de limpieza por el coronavirus ni exagerar como poner en exceso de usar exageradamente cloro. A propósito del cloro, hay que utilizar las diluciones apropiadamente, porque no es que mientras más cloro pongamos, más se va a limpiar, no. A veces el exceso de la concentración inactiva. Entonces hay que tener al 1% las soluciones de cloro para poder esterilizar. Podemos utilizar normalmente permanganato de potasio, utilizar soluciones de cloro, compuestos de amonio cuaternario o agua oxigenada, hidróxido de potasio, o también en la casa vinagre. Eso es lo que se utiliza simplemente para vivir de forma aseada, y eso es lo mismo que se debe utilizar para el coronavirus. Si tienen un paciente o un enfermo en su casa, ese sí debe estar aislado, naturalmente porque tiene las secreciones con el virus. Debe tener un cuarto aparte y también medidas que se deben entrar con mascarillas para ver al paciente y utilizar. Yo no recomiendo mucho el uso de guantes porque con los guantes van topando todito y no se tiene la sensación de limpieza. Yo creo que hay que lavarse las manos apropiadamente y evitar el uso de guantes, que además contaminamos un montón el ambiente con tanto plástico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la casa? Simplemente mantener nuestras medidas de higiene como las hemos venido haciendo. No necesitamos exagerar con las medidas, ni tampoco fumigar. Podríamos tener más enfermedades por la fumigación que por el propio coronavirus. ¿Con qué nos estarán fumigando? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, creo que una de las últimas preguntas, ¿qué comentario le merece el uso de hidroxicloroquina en la prevención de... Sí, qué interesante, ¿verdad? Hubo una controversia muy grande entre la mesa técnica de Quito y la mesa técnica de Guayaquil. La mesa técnica de Guayaquil, que empezó a ver pacientes y tenía los muertos sobre sus hombros porque empezaron a fallecer un montón de pacientes, liderada por el doctor Washington Alemán, que es un infectólogo guayaquileño, ante la falta de evidencia ante la poca evidencia que la cloroquina y los antirretrovirales ayudaban a salir adelante a estos pacientes, esa mesa técnica aprobó el uso de cloroquina y de antirretrovirales para este tipo de pacientes, ¿ya?
La mesa de Quito, que no había visto pacientes todavía, que tenía pocos casos en la comunidad, no tenía pacientes hospitalizados, ni tenía muchos muertos sobre sus hombros, dijo que no servía para nada, que no había evidencia, que no se debe usar, que es antiético, ese no tiene ninguna evidencia científica y que sobre todo, como tiene tantas contraindicaciones el uso de cloroquina, la mesa de Quito dijo que prohibido el uso. Los guayaquileños mantenían que ante la poca evidencia y que se les están muriendo los pacientes, ellos van a usar cloroquina. Que los de Guayaquil y todos los de la costa han usado años cloroquina y nunca han visto ninguna alteración cardíaca como sostenían los cardiólogos. Entonces, al ser preguntados los cardiólogos cuántas veces ustedes han utilizado cloroquina con sus pacientes, la respuesta es nunca. Los otros que apoyaban el uso de cloroquina, además de los infectólogos que trataban pacientes con malaria, nunca vieron ningún problema cardíaco. Y también intervinieron en la mesa todos los reumatólogos que usan cloroquina para sus pacientes con lupus y otras patologías reumatológicas, y ellos han sostenido que no han visto ninguno de los efectos colaterales que se han reportado con cloroquina. Y sus pacientes usan cloroquina para el tratamiento de sus enfermedades autoinmunes. Entonces, basados en esas dos experiencias de los infectólogos de Guayaquil y de la costa y de los reumatólogos que utilizan cloroquina, nosotros aprobamos el uso de cloroquina en los hospitales de Guayaquil, sobre todo se están utilizando en el Luis Bernás, en el de infectología, en todos los hospitales donde están los pacientes enfermos y graves y que han fallecido. Hay que hacer estudios clínicos al respecto, se están haciendo ya algunos. No creo que en realidad sea útil porque lo único que ha demostrado la cloroquina es que impide la entrada del virus al neumocito. Esa es la actividad o la acción de la cloroquina. En la práctica, yo he hablado con el doctor Mora del Hospital IES Quito Sur, donde están recibiendo los pacientes súper graves, y él no ve ninguna utilidad ni con los antirretrovirales ni con la cloroquina, pero es como no es un estudio clínico, es una experiencia, es una observación, no se podría decir. Habría que esperar qué son los resultados de los estudios clínicos que se están haciendo tanto en el INEH de Estados Unidos como en Europa, para ver si en realidad tiene utilidad o no. Pero ante la falta de medicación, falta de con qué tratamos a estos pacientes y la desesperación de la mortalidad tan alta en Guayaquil, entonces ahí se empezó a utilizar cloroquina y los antirretrovirales. En cambio, la mesa de Quito dijo que no, que no era útil, que no hay evidencia científica y no sé cómo habrá quedado porque las mesas entregan las documentaciones al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud analiza y saca sus lineamientos. Me parece que los lineamientos sí están a utilizar cloroquina en este tipo de pacientes. Nosotros habíamos planteado también que se utilice en los pacientes, en el personal de salud, cloroquina, porque podría ser profiláctica, porque había también mucho miedo con el personal de salud, temor de atender los pacientes, y hubo una deserción, muchísimos no fueron a trabajar, y en Guayaquil faltaba personal de salud. Entonces también ante la desesperación en Guayaquil de todos estos problemas, se planteó dar profilácticamente al personal de salud, pero desconozco si ha sido aprobado o no. Nosotros mandamos todas a la mesa técnica nuestras propuestas, pero no sabemos en realidad si es que se ha sido aprobado o no. En Guayaquil, mucho del personal de salud tomó cloroquina en forma profiláctica, sin ningún estudio clínico y sin nada aprobado. Y en eso también influyó muchísimo las declaraciones de un viceministro que hizo que se acabe todita la cloroquina del mercado. Entonces, están usando, están en muchas guías, están en las guías europeas, están en las guías de los Estados Unidos, el uso de cloroquina, pero faltaría ver en realidad su utilidad. Todo con el coronavirus está en fase de análisis o en fases de estudio y faltan muchísimos estudios y muchísima más experiencia. Doctora, para concluir, hay una pregunta de uno de los asistentes.
Dice, ayer nos habían mencionado que las mascarillas de tela no tienen utilidad. De hecho, algunos estudios reafirman esta teoría. Mi pregunta es a las que usted se refiere. ¿Es de las mascarillas que están hechas de tela quirúrgica? Es decir, de las que se utilizan en los trajes quirúrgicos. Sí. ¿Este tipo de mascarilla sería una buena barrera de protección? Gracias por su respuesta. Sí, como les había dicho, existen dos tipos de mascarillas. Bueno, hay un sinnúmero de mascarillas, ¿no? Para polvo, para partículas, para virus, para hacer un montón. Es todo, 3M es todo un especialista en hacer mascarillas para los mineros, para la industria, para los que trabajan en autos, para los que pintan, para, bueno, miles de mascarillas. Pero en realidad, para lo de salud, solo tenemos dos. Hay más, pero en realidad solo dos, digamos. Las quirúrgicas que son de tela, que esas protegen que las secreciones del paciente no salgan, y si está el otro señor utilizando la mascarilla de tela, evitará que le lleguen las gotitas de saliva a ese señor. Entonces, en esos dos individuos de la comunidad, una mascarilla quirúrgica de tela es suficiente. Pero si usted está en terapia intensiva, intubando a un paciente, manejando a los pacientes con cargas virales altísimas porque están súper graves, en ese ambiente hospitalario de manejo de pacientes, usted no puede utilizar una mascarilla quirúrgica. Tiene que utilizar una mascarilla N95, que es una mascarilla que ayuda en las areolizaciones y en los bichos que están por el aire. No es que este virus esté en el aire, simplemente el riesgo de hacer areolización al intubar o al desentubar un paciente de estos sistemas que no son cerrados, entonces tiene riesgo. Por eso debería utilizar mascarillas N95. La Organización Mundial de la Salud dice que solamente para intubar y desentubar un paciente se debería uno poner las mascarillas N95, los guantes, la bata antifluido, el gorro, y, es decir, todo este traje especial. Pero para manejar otro tipo de pacientes no necesita vestirse de esa manera, y de hecho para trabajar en el laboratorio tampoco utilizamos esos trajes. Simplemente usamos guantes, mascarilla N95, gafas y bata antifluido, que es lo que se recomienda. Porque el riesgo de areolización aquí en el laboratorio es bajísimo. No va a salir el virus disparado del vial donde está la muestra. En cambio, si usted intuba a un paciente, sí tiene riesgo de areolización. Entonces, la conducta es diferente. Entonces, para la población en general, mascarillas de tela o quirúrgicas, y para la población o médicos o gente que está a nivel hospitalario manejando los pacientes, N95. No hace falta que los individuos de la comunidad usen N95 porque no están en contacto directo con ningún paciente que estén intubando o que estén manipulando o estén haciendo aspiraciones traqueales o cosas así. Entonces, eso es como se deben utilizar las mascarillas. N95 para hospitales y de tela o quirúrgicas para la comunidad. O para gente que está también caminando en el hospital, en los pasillos, secretarias o personal administrativo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Gracias a la presencia de todos los asistentes a este seminario web abierto. Desde luego agradecemos su magnífica participación y sobre todo cada uno de estos puntos que han sido aclarados para nuestro auditorio. Le comprometemos para una nueva posibilidad de tenerla nuevamente en Telesalud UDLA y agradezco nuevamente su colaboración, doctora Zurita. Muchas gracias, doctor Ramos. Solamente quería decirles a los participantes que tienen que ser súper críticos con lo que leen. Hay una página de los canadienses que es una espectacular página que es de Ontario Public Health, es OPH. Ellos tienen una página donde critican todos los artículos, la falta de evidencia, los errores en la estructuración del artículo, las contradicciones con los diferentes artículos. Entonces, ahora hay tantas publicaciones, incluso están en forma libre, pero uno debe ser súper crítico con lo que lee y dejar de ver las redes sociales. Los recomiendo. Eso es lo peor de esta pandemia. Eso, Ok. bueno, tengan un buen día. Ha sido un Gracias, gusto. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su... Mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 8 de la mañana con un nuevo tema. Muchísimas gracias.